La sala de espera del hospital quedó en silencio. Todos los pacientes presentes dejaron de respirar por un momento mientras observaban a una pequeña niña de 9 años, con el pelo negro revuelto, acercarse al multimillonario en silla de ruedas. Sus pequeños zapatos chirriaban contra el suelo de baldosas y su vestido rosa gastado le quedaba demasiado grande para su diminuta complexión. El señor Desmond estaba sentado en su costosa silla de ruedas, vestido con un elegante traje azul que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Era el hombre más rico de la ciudad, pero llevaba 2 años sin poder caminar. Su rostro parecía frío y vacío. La niña se arrodilló frente a él. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras juntaba sus pequeñas manos. «Por favor, señor», dijo con voz clara. «Si salva la vida de mi papá, le prometo que lo curaré. Haré que sus piernas vuelvan a funcionar». La sala estalló. La gente jadeó y se rió. Algunos sacudieron la cabeza con lástima. «¿Acaba de prometer que le hará volver a caminar?», susurró alguien en voz alta. «Pobre niña confundida», murmuró una enfermera. Uno de los guardaespaldas del señor Desmond dio un paso al frente. «Señor, déjeme quitarle esto. Espere». La profunda voz del señor Desmond silenció a todos. Se inclinó hacia adelante y observó el rostro manchado de lágrimas de la niña. «¿Cómo te llamas?» «Mary, señor. ¿Y por qué crees que puedes curarme, Mary, cuando los mejores médicos del mundo han fracasado?» Mary se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Porque sus piernas no son lo único que está roto, señor. Su corazón también está roto. Ha olvidado cómo tener esperanza, y yo puedo ayudarle a recordarlo». La habitación quedó en completo silencio. El señor Desmond la miró fijamente durante un largo momento. Algo brilló en sus fríos ojos, algo que no había sentido en años, y ese momento estaba a punto de cambiar su vida por completo. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden darle a me gusta y suscribirse, y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Mary y su padre John vivían en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. El apartamento no era lujoso. La pintura de las paredes estaba vieja y agrietada. Los muebles estaban desgastados y no combinaban. Pero era su hogar y allí eran felices. John trabajaba como contable en un banco del centro. Cada mañana se ponía su único traje, besaba a Mary en la frente y cogía 2 autobuses para ir al trabajo. Trabajaba duro y volvía a casa cansado, pero siempre tenía una sonrisa para su hija. La madre de Mary había fallecido cuando Mary tenía solo 3 años. Mary apenas la recordaba, pero John guardaba una foto de ella en la mesita junto a la ventana. A veces, Mary sorprendía a su padre mirando la foto con ojos tristes, pero él siempre sonreía cuando veía que ella lo observaba. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti», le decía, y la abrazaba. A pesar de tener muy poco dinero, John se aseguraba de que Mary tuviera todo lo que necesitaba. Ella iba al colegio todos los días con un almuerzo que él mismo le preparaba. Los domingos iban al parque y alimentaban a los pájaros con pan duro. En días especiales, John le compraba a Mary una pequeña barra de chocolate y la partían por la mitad, sentados en su viejo sofá y riendo juntos. «No tenemos mucho cariño», le decía John, «pero nos tenemos el uno al otro, y eso vale más que todo el dinero del mundo». Mary le creía. No le importaba que sus vestidos fueran viejos o que no pudieran permitirse juguetes caros. Tenía a su padre, y él era el mejor padre del mundo. Cada noche, antes de acostarse, John se arrodillaba junto a Mary y rezaban juntos. «Gracias por un día más», decía John en voz baja. «Gracias por mantenernos sanos y salvos. Y por favor, cuídanos mañana». Luego arropaba a Mary en la cama, le daba un beso de buenas noches y apagaba la luz. La vida era sencilla, la vida era buena. Pero entonces todo cambió. Era un martes por la mañana. Mary se estaba preparando para ir al colegio, metiendo sus libros en su gastada mochila. John estaba en la cocina preparando el desayuno. Tostadas con mantequilla y 2 tazas de té. «Mary, el desayuno está listo», John la llamó. «Ya voy, papá», respondió Mary, cerrando la cremallera de su mochila. Entró en la cocina y vio a su padre de pie junto a la cocina. Sonreía, sosteniendo 2 platos de tostadas. Entonces su sonrisa desapareció. John palideció. Abrió mucho los ojos.
Los platos se le resbalaron de las manos y se estrellaron contra el suelo, rompiéndose en pedazos. «Papá», dijo Mary, confundida. John se agarró a la encimera para mantener el equilibrio, pero sus piernas cedieron. Se desplomó en el suelo de la cocina con un fuerte golpe. «¡Papá!», gritó Mary. Corrió hacia él y se arrodilló. El cuerpo de John temblaba. Tenía los ojos abiertos, pero parecía confundido, como si no supiera dónde estaba. «Papá, ¿qué te pasa? Papá, por favor, háblame», lloró Mary, sacudiéndole el hombro. John intentó hablar, pero solo le salían sonidos extraños de la boca. A Mary le temblaban las manos. No sabía qué hacer. Solo tenía 9 años. Nunca había tenido tanto miedo en toda su vida. «¡Ayuda!», gritó Mary tan fuerte como pudo. «Que alguien nos ayude, por favor». Corrió hacia la puerta del apartamento y la abrió de un empujón, sin dejar de gritar. «¡Ayuda! Mi papá se está muriendo. ¡Que alguien nos ayude!». Su vecina, la señora Thompson, abrió la puerta. Era una anciana con el pelo gris. Cuando vio el rostro manchado de lágrimas de Mary, se apresuró a acercarse. «¿Qué pasa, niña?». «Mi papá, te caíste. No habla», sollozó Mary. La señora Thompson entró corriendo en el apartamento y vio a John en el suelo. Su rostro se volvió serio. Sacó su teléfono y llamó a una ambulancia. «Aguanta, John», dijo la señora Thompson, arrodillándose a su lado. «La ayuda está en camino». Mary se sentó en el suelo junto a su padre, cogiendo su mano. Estaba fría. La apretó con fuerza. «Por favor, no me dejes, papá», susurró. «Por favor, no me dejes». 10 minutos más tarde, llegó la ambulancia. 2 paramédicos entraron corriendo con una camilla. Levantaron a John con cuidado y lo sacaron del apartamento. Mary intentó seguirlos, pero uno de los paramédicos la detuvo. «No puedes ir en la ambulancia, cariño. Va contra las normas». «Pero es mi papá». Mary lloró. La señora Thompson le puso la mano en el hombro a Mary. «Vamos, niña, te llevaré al hospital. Los seguiremos». Mary agarró la mano de su padre una vez más antes de que lo subieran a la ambulancia. «Estaré justo detrás de ti, papá. Te lo prometo». La ambulancia se alejó a toda velocidad con las sirenas a todo volumen. Mary y la señora Thompson se subieron al viejo coche de la señora Thompson y la siguieron. Mary apretó la cara contra la ventanilla del coche, viendo cómo la ambulancia desaparecía tras las esquinas. Todo su cuerpo temblaba de miedo. «Por favor, que esté bien», susurró. «Por favor, por favor, por favor». El hospital era grande y blanco y olía a medicina. Mary nunca había estado dentro de un hospital. Las luces brillantes le hacían daño a los ojos. Los médicos y enfermeras pasaban corriendo con sus batas azules y verdes. Las máquinas pitaban desde diferentes habitaciones. La señora Thompson le cogió la mano a Mary mientras caminaban por los largos pasillos buscando a John. «Disculpe», le dijo la señora Thompson a una enfermera en la recepción. «Estamos buscando a John Parker. Acaba de llegar en ambulancia». La enfermera revisó su computadora. «Está en la sala de emergencias. Los médicos están con él ahora. Tendrán que esperar aquí». Señaló una fila de sillas de plástico contra la pared. Mary se sentó, pero no podía quedarse quieta. Movía la pierna arriba y abajo. Se mordía las uñas. No dejaba de mirar las puertas, con la esperanza de ver a su padre atravesarlas. Pasó 1 hora, luego 2, luego 3. Finalmente, un médico salió por las puertas de la sala de urgencias. Era un hombre mayor, con el pelo gris y los ojos cansados. Miró alrededor de la sala de espera. «Familia de John Parker». Mary se levantó de un salto de la silla. «Es mi padre. ¿Está bien? ¿Puedo verlo?». El médico se acercó y se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Mary. Tenía el rostro muy serio. «¿Eres la hija de John?». «Sí, señor. Me llamo Mary. Por favor, ¿mi padre está bien?». El médico miró a la señora Thompson y luego volvió a mirar a Mary. Respiró hondo. «Tu padre está vivo, Mary, pero está muy, muy enfermo». «¿Qué le pasa?», preguntó Mary. Su voz temblaba. «Los riñones de tu padre han dejado de funcionar correctamente. Los riñones son como filtros en tu cuerpo que limpian la sangre. Cuando no funcionan, se acumulan sustancias nocivas en el interior y te ponen muy enfermo».
Los ojos de Mary se llenaron de lágrimas. ¿Puede curarlo? ¿Puede hacer que se ponga mejor? El rostro del médico se volvió aún más serio. Tu padre necesita una gran operación llamada trasplante de riñón. Sin ella, hizo una pausa, con aire incómodo. Sin ella, es posible que solo le queden 2 o 3 semanas de vida. Mary sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía respirar. ¿2 o 3 semanas? Oh, no, eso no puede ser cierto. Lo siento mucho, Mary, dijo el médico con suavidad. Entonces haz la operación. Mary lloró. Hazla ahora mismo. Salve a mi padre. El médico se levantó lentamente. Mary, ojalá fuera tan sencillo. La operación cuesta $25,000. Tu familia tiene esa cantidad de dinero. $25,000. Mary sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Ella y su padre habían ahorrado $2,000. Era todo lo que tenían en el mundo. No tenemos tanto, susurró Mary. Pero por favor, señor, ayúdenos. Encontraremos la manera de pagarle. Se lo prometo. Solo salve a mi padre, por favor. El médico la miró con ojos tristes. Lo siento. El hospital exige el dinero antes de poder realizar la operación. Tienen unas 3 semanas para conseguirlo. No terminó la frase. No era necesario. La señora Thompson rodeó con el brazo los hombros de Mary. ¿Puedo verlo?, le preguntó al médico. Sí, está despierto. Habitación 304, tercera planta. Mary no esperó. Corrió hacia el ascensor y pulsó el botón una y otra vez hasta que se abrieron las puertas. La señora Thompson se apresuró a seguirla. Cuando llegaron a la habitación 304, Mary empujó la puerta para abrirla. Su padre estaba tumbado en una cama de hospital. Tenía tubos en los brazos y una máquina a su lado que emitía pitidos. Tenía el rostro pálido y parecía muy pequeño bajo las sábanas blancas. «Papá». Mary corrió hacia su cama. John giró la cabeza lentamente. Cuando vio a Mary, intentó sonreír, pero le salió débil y cansada. «Hola, cariño», susurró. Tenía la voz ronca. Mary le agarró la mano y la apretó con fuerza. «Papá, te vas a poner bien. Los médicos te van a curar». John la miró con ojos tristes. Sabía la verdad. Había oído hablar a los médicos. «Mary, escúchame», dijo John con voz débil. «Necesito que seas fuerte». «No, papá, no hables así. Vas a estar bien. Encontraremos el dinero de alguna manera. Venderemos todo lo que tenemos. Pediremos ayuda a todo el mundo». «Mary, no». La voz de Mary se quebró. Las lágrimas le corrían por la cara. «No puedo perderte también a ti, papá. Eres todo lo que tengo. Eres todo lo que tengo en el mundo». John le apretó la mano con todas sus fuerzas, que no eran muchas. «Eres la chica más fuerte y valiente que conozco. Pase lo que pase, vas a estar bien. Vamos a estar bien». Mary le corrigió, secándose las lágrimas. «Los dos juntos. Te lo prometo». Pero incluso mientras lo decía, no sabía cómo podría cumplir esa promesa. A la mañana siguiente, Mary empezó a buscar el dinero. Fue a su apartamento y miró todas sus pertenencias. El viejo sofá, la pequeña televisión, la mesa y las sillas de la cocina, la ropa de su padre, las joyas de su madre, solo un sencillo collar y un anillo. Mary llevó todo a la casa de empeños del centro. El hombre detrás del mostrador miró sus pertenencias y negó con la cabeza. «Te daré $400 por todo», dijo. $400. A Mary se le encogió el corazón. «Pero necesitamos 25,000. El hombre se encogió de hombros. «Eso es todo lo que vale, niña. ¿Lo tomas o lo dejas?» Mary cogió el dinero. Cada dólar contaba. A continuación, fue a su iglesia. El padre Michael conocía a su familia desde hacía años. Era un hombre amable con una sonrisa gentil. «Mary, me he enterado de lo de tu padre», dijo el padre Michael cuando ella entró. «Lo siento mucho». «Padre, ¿puede ayudarnos la iglesia? Necesitamos dinero para la operación de papá». El padre Michael puso cara de tristeza. «Oh, Mary, ojalá pudiéramos, pero la iglesia también está pasando apuros. Apenas tenemos para pagar la luz. Puedo rezar por tu padre, pero no puedo darte el dinero». Mary probó con los vecinos de su edificio. Llamó a todas las puertas. Algunas personas le dieron $5. Otras le dieron 10. Un hombre le dio 50 y le dijo que ojalá pudiera darle más.
Al final del día, Mary había recaudado un total de $800. Aún le faltaban $200. Al día siguiente, fue al banco donde trabajaba su padre. Habló con su jefe, el señor Richardson. «Por favor, señor», suplicó Mary. «Mi padre lleva 10 años trabajando para usted. Nunca ha faltado un solo día. Por favor, ayúdenos». El señor Richardson parecía incómodo. «Mary, siento lo de tu padre. Es un buen empleado, pero el banco no puede dar esa cantidad de dinero así como así. No funciona así. ¿No puede concederle un préstamo? Se lo devolverá cuando se recupere». El señor Richardson negó con la cabeza. «Sin garantías, sin algo de valor que respalde el préstamo, no podemos hacerlo. Lo siento». Mary lo intentó con todas las personas que se le ocurrieron. Los compañeros de trabajo de su padre, gente del barrio, incluso desconocidos por la calle. La mayoría de la gente pasaba de largo sin detenerse. Algunos le dieron $1 o $2. Unos pocos le dijeron que rezarían por su padre. Pero nadie podía darle $25,000. Todas las noches, Mary iba al hospital a sentarse junto a su padre. John estaba cada vez más débil. Su piel tenía un aspecto más grisáceo. Dormía cada vez más. «¿Has tenido un buen día en el colegio?», le preguntaba John, intentando sonreír. Mary había dejado de ir al colegio, pero le mintió para que se sintiera mejor. «Sí, papá, ha sido genial. Esa es mi niña», susurraba John antes de volver a cerrar los ojos. Mary se sentaba en la silla junto a su cama, le cogía la mano y lloraba en silencio para que él no la oyera. Pasaron 2 semanas. Mary había recaudado $1,300. Aún le faltaban $23,700. El tiempo se agotaba. Era el 15º día que Mary llevaba buscando dinero. Se sentó en el pasillo del hospital, fuera de la habitación de su padre, con la cabeza entre las manos. Había llamado a todas las puertas que se le ocurrían. Había suplicado a todos sus conocidos. Nada había funcionado. Mary estaba a punto de perder la esperanza cuando oyó a 2 enfermeras hablando cerca. No la vieron allí sentada. «¿Te has enterado? El siguiente Desmond viene hoy al hospital para su revisión». Una enfermera dijo. «¿El multimillonario? ¿El que no puede caminar?». La otra enfermera preguntó. «Sí, él. Qué pena. Solía ser el hombre más rico y poderoso de la ciudad. Ahora solo se sienta en esa silla de ruedas con aspecto miserable. He oído que tuvo un terrible accidente de coche hace 2 años. Se dañó la columna vertebral». «Así es. Dicen que ha visitado a todos los especialistas del mundo. Médicos de Estados Unidos, Londres, Japón, de todas partes. Pero nadie puede curarlo. El daño es permanente». «¡Qué horror! Todo ese dinero y ni siquiera puede caminar». «Lo sé. ¿De qué sirve ser rico si no puedes disfrutar de la vida?». Las enfermeras se alejaron sin dejar de hablar. Mary se sentó erguida. Su corazón comenzó a latir más rápido. Un multimillonario. Alguien con más dinero del que podría gastar jamás. Alguien que había venido a este mismo hospital. Una idea se formó en su mente. Era una idea loca. Una idea desesperada. Pero era la única idea que le quedaba. Mary esperó en el vestíbulo del hospital durante 3 horas. Se sentó en una silla de plástico cerca de las puertas automáticas, observando a todos los que entraban. Finalmente, una limusina negra se detuvo afuera. Mary apretó la cara contra la ventana de cristal. El conductor salió y abrió la puerta trasera. 2 guardaespaldas con trajes oscuros salieron primero. Luego ayudaron con cuidado a un hombre en silla de ruedas a salir del coche, el señor Desmond. Llevaba un traje negro muy caro. Su silla de ruedas era brillante y eléctrica, pero su rostro parecía frío y vacío, como si hubiera olvidado cómo ser feliz. A Mary le empezaron a temblar las manos. Sentía el estómago lleno de mariposas. Era el momento. Era su única oportunidad. Se levantó y respiró hondo. Mientras los guardaespaldas del señor Desmond lo empujaban a través de las puertas automáticas hacia la sala de espera, Mary caminó hacia él. Sus zapatos gastados chirriaban contra el suelo de baldosas. Todos en la sala de espera se volvieron para mirar. La sala quedó en silencio. Las piernas de Mary parecían gelatina, pero siguió caminando. Cuando llegó al señor Desmond,
Se arrodilló frente a su silla de ruedas. Las lágrimas le corrían por la cara mientras juntaba sus pequeñas manos y lo miraba. La voz de Mary apenas era un susurro. «Por favor, Señor, salve a mi padre y yo lo curaré». La sala de espera estalló. La gente jadeó. Alguien se rió a carcajadas. Uno de los guardaespaldas del señor Desmond se adelantó inmediatamente. «Aleja a esta niña del señor Desmond», dijo el guardaespaldas, agarrando a Mary por el brazo. Pero el señor Desmond levantó una mano. «¡Espera!». Todo el mundo se quedó paralizado. El señor Desmond miró a Mary con ojos fríos y oscuros. No había mirado realmente a nadie en 2 años. Pero algo en esa niña desesperada de rodillas le hizo detenerse. «¿Qué has dicho?». Su voz era áspera, como si ya no la usara mucho. Mary se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Mi padre se está muriendo. Necesita una operación. $25,000. Lo he intentado todo. Lo he vendido todo. Nadie nos ayuda». Su voz se quebró. «Pero tú tienes dinero. Tienes mucho dinero. Si salvas a mi padre, te prometo que te curaré. Te haré volver a caminar». Más risas resonaron en la sala de espera. «Esto es ridículo», dijo Marcus, el asistente personal del señor Desmond, un hombre delgado con gafas de montura metálica. «Señor, tenemos que irnos». «Su cita». «Dije que esperara». El señor Desmond mantuvo la mirada fija en Mary. «Niña, ¿sabes cuántos médicos me han examinado? Especialistas de todos los países del mundo. Todos dijeron lo mismo. El daño en mi columna vertebral es permanente, irreversible». «Lo sé», dijo Mary en voz baja. «Entonces, ¿cómo podría curarme?». Mary respiró temblorosamente. «Porque su cuerpo no es lo único que está paralizado, señor. Su espíritu también lo está. Y yo puedo despertarlo». La habitación quedó completamente en silencio. El señor Desmond apretó la mandíbula. Nadie le había hablado así en años. La mayoría de la gente lo despreciaba o lo evitaba por completo. «Tengo un don», continuó Mary ahora con voz más firme. «Puedo ayudar a las personas a sentirse mejor cuando están heridas. No solo en el cuerpo, sino también en el corazón. Mi madre solía decir que tenía manos curativas antes de morir». El señor Desmond la observó durante un largo rato. Esta chica no tenía nada. Llevaba ropa vieja con parches en las rodillas. Sus zapatos tenían agujeros. Necesitaba lavarse el pelo. Pero sus ojos ardían con algo que él no había visto en nadie en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza pura, desesperada, intrépida. «Señor, esto es absurdo», dijo Marcus. «Tenemos que hacerlo». El señor Desmond volvió a levantar la mano para pedir silencio. Miró las pequeñas manos de Mary, aún juntas en señal de oración. Miró sus zapatos gastados. Miró su rostro, cubierto de lágrimas, pero aún valiente. «Está bien, pequeña, te dejaré intentarlo». Los ojos de Mary se abrieron como platos. «Lo haré, pero entiende esto», dijo el señor Desmond con voz firme. «No te voy a dar dinero. Todavía no. Primero, demuéstrame que puedes hacer lo que dices. Si realmente puedes curarme, si puedes hacerme sentir vivo de nuevo, entonces pagaré la operación de tu padre». Ese es el trato. El rostro de Mary palideció. «Pero mi padre no tiene mucho tiempo», dijo el médico. «Entonces será mejor que empieces inmediatamente». La expresión del señor Desmond era fría, indescifrable. «Ven a mi habitación mañana. Habitación 412, cuarta planta, a las 4. No llegues tarde. Pero esa es mi oferta. Tómala o déjala». Mary tragó saliva. No tenía otra opción. «La acepto». «Bien». El señor Desmond se volvió hacia Marcus. «Llame al Dr. Reynolds. Dígale que quiero informes diarios sobre el estado de John Patterson. Quiero saber exactamente cuánto tiempo tenemos». Marcus parecía confundido, pero asintió. «Sí, señor». El señor Desmond se dirigió en su silla de ruedas hacia las salas de exploración, seguido por su séquito. No miró atrás a Mary. Mary se quedó en la sala de espera, con las piernas temblorosas. Había conseguido llamar su atención, pero no había conseguido el dinero. Todavía no. Ahora tenía que demostrar su valía y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Al día siguiente,
Mary se plantó frente a la habitación 412 exactamente a las 4 solo. Le temblaban las manos. Se había pasado toda la noche tratando de averiguar qué hacer, cómo ayudar a ese hombre que parecía tan frío y destrozado. Respiró hondo y llamó a la puerta. «¡Adelante!», dijo la voz del señor Desmond. Mary empujó la puerta. La habitación era enorme, más parecida a una suite de hotel que a una habitación de hospital. El señor Desmond estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. No se giró cuando ella entró. «Cierra la puerta», le dijo. Mary lo hizo. «Entonces», dijo el señor Desmond, sin apartar la vista de la ventana, «ha llegado la gran sanadora. Dime, Mary Patterson, ¿qué milagro vas a realizar hoy?». Su voz era fría, casi burlona, pero Mary percibió algo más detrás de ella. «Soledad. ¿Puedo hacerte una pregunta primero?», dijo Mary en voz baja. «Depende de la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sonrió?». Los hombros del señor Desmond se tensaron. «¿Qué clase de pregunta es esa?». «Una importante». Giró la silla de ruedas para mirarla. Sus ojos eran duros. «Ya no sonrío. No hay nada por lo que sonreír». «Eso no es cierto», dijo Mary, acercándose. «Siempre hay algo». «¿De verdad? ¿Cómo qué? ¿El hecho de que no pueda caminar? ¿Que no pueda hacer nada de lo que solía hacer? ¿Que esté atrapado en esta silla para el resto de mi vida?». Mary se sentó en el suelo frente a él, con las piernas cruzadas, mirándole a la cara, como el cielo fuera de tu ventana, como el canto de los pájaros, como el hecho de que estés vivo. «Estar vivo no es suficiente», dijo el señor Desmond con amargura. «Lo es si recuerdas cómo vivir». Se quedaron sentados en silencio durante un momento. Finalmente, Mary volvió a hablar. «Mi madre solía contarme cuentos antes de acostarme todas las noches. Incluso cuando estaba muy enferma, incluso cuando le dolía hablar, decía que los cuentos eran mágicos, podían llevarte a cualquier parte». «No me interesan los cuentos infantiles», dijo el señor Desmond. «No pasa nada. No iba a contarle un cuento infantil». Mary se acomodó en el suelo. Iba a hablarle del océano. El señor Desmond apretó la mandíbula. «¿Cómo lo supiste?». «Las enfermeras hablaron. Dijeron que te encantaba navegar, que tenías un yate. No quiero hablar de eso. No tienes que hablar. Solo escucha». Antes de que pudiera protestar, Mary cerró los ojos y comenzó. «El océano es lo más grande y azul del mundo. Se extiende hasta el infinito, hasta el borde del cielo. Y cuando estás ahí fuera, flotando en el agua, ya no ves la tierra. No ves edificios, ni coches, ni gente. Solo agua, cielo y libertad». Mary hablaba en voz baja, describiendo el olor del aire salado, el sonido de las olas contra el barco, la sensación del viento en el pelo. Ella nunca había estado en un barco. Solo había visto el océano una vez, en un viaje escolar hacía años, pero recordaba cada detalle. Mientras hablaba, el rostro del señor Desmond fue cambiando poco a poco. La dureza se desvaneció, cerró los ojos y por un momento dejó de estar en una habitación de hospital en una silla de ruedas. Volvió a estar en su yate, sintiendo la cubierta bajo sus pies, el rocío del océano en su rostro. Cuando Mary terminó, se quedaron sentados en silencio. Finalmente, el señor Desmond abrió los ojos. Estaban húmedos. «¿Cómo lo has sabido?». Se aclaró la garganta. «¿Cómo sabías lo que se sentía?». «Yo no lo sabía, pero usted sí». Lo vi en su rostro. El señor Desmond la miró durante un largo momento. Entonces, a pesar suyo, la comisura de sus labios se levantó ligeramente. Solo por un segundo, pero fue una sonrisa. «Mañana», dijo Mary, levantándose, «a la misma hora». El señor Desmond asintió lentamente. Mary se dirigió a la puerta y luego se volvió. «Ah, y señor Desmond, esa sonrisa que acaba de esbozar es el principio». Se marchó antes de que él pudiera responder. El señor Desmond se quedó solo en su habitación, tocándose la cara donde había esbozado la sonrisa. No recordaba la última vez que había sentido algo así. Mary volvió al día siguiente a las 4, y al día siguiente, y al siguiente. Cada mañana antes de ir al colegio, visitaba a su padre en su habitación del hospital.
John estaba estable, pero débil. Los médicos habían conseguido evitar que el fallo renal empeorara, pero sin la operación le quedaba poco tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo le queda?, le preguntó Mary al Dr. Reynolds una mañana. El médico puso cara seria. Quizás 2 semanas. 3 como mucho. Lo siento, Mary. 2 semanas. Mary tenía 2 semanas para curar al señor Desmond. 2 semanas para ablandar su corazón, lo suficiente como para que cumpliera su promesa. Así que, todas las tardes a las 4:00 iba a la habitación 412. Al principio, el señor Desmond era frío y distante. Se sentaba en su silla de ruedas, con los brazos cruzados, mirándola con ojos sospechosos. Pero Mary era paciente. Le contaba historias sobre su madre, sobre su padre, sobre el pequeño apartamento donde vivían. Le describía la risa de su madre, la forma en que su padre cantaba en la ducha, cómo solían bailar juntos en la cocina. ¿Tu padre baila?, preguntó el señor Desmond al tercer día. Solía hacerlo antes de que mamá muriera. Ahora ya no. Dice que la música se fue con ella. El señor Desmond se quedó callado por un momento. Entiendo ese sentimiento. Al cuarto día Mary trajo algo nuevo. Sacó una pequeña armónica gastada de su bolsillo. Era de mi madre, dijo. Ella me enseñó a tocarla. No quiero escuchar música, dijo el señor Desmond. No pasa nada. No tiene por qué escucharla. Mary tocó de todos modos. Melodías suaves y sencillas, canciones que le había enseñado su madre. No eran perfectas. A veces tocaba notas equivocadas, pero estaban llenas de algo más importante que la perfección. Estaban llenas de amor. El señor Desmond giró su silla de ruedas hacia la ventana, pero no le dijo que parara. El quinto día, Mary cantó canciones tontas que solía cantar su madre. Canciones sobre arcoíris, sol y esperanza. El señor Desmond se rió. Fue una risa pequeña, casi una risita, cuando Mary cantó una canción ridícula sobre un gato que pensaba que era un perro, pero era real. Lo siento, dijo Mary, deteniéndose a mitad de la canción. ¿Ha sido demasiado tonta? No, dijo el señor Desmond, y su voz era más suave de lo que ella había oído nunca. Ha estado bien, sigue. Así que lo hizo. Al sexto día, Mary dio su paso más audaz hasta entonces. Venga conmigo, le dijo al llegar. ¿A dónde? Al jardín. Al jardín. El señor Desmond negó con la cabeza. Ya no salgo al exterior. ¿Por qué no? Porque la gente me mira. Porque no quiero su compasión. Mary caminó detrás de su silla de ruedas y agarró las asas. Entonces no los mires. Mira al cielo en su lugar. Mary, pero ella ya lo estaba empujando hacia la puerta. El señor Desmond podría haberla detenido. Su silla de ruedas tenía controles y él era mucho más fuerte que ella, pero no lo hizo. Marcus apareció en el pasillo con aspecto alarmado. «Señor, ¿dónde está?» «No pasa nada, Marcus», dijo el señor Desmond en voz baja. Mary lo llevó por el pasillo hasta el ascensor y salió al vestíbulo. La gente se quedaba mirando, pero Mary no dejó de hablar en todo momento, señalando cosas que le llamaban la atención y manteniendo su atención centrada en lo que había delante. El hospital tenía un pequeño jardín en la parte trasera, un espacio tranquilo con bancos, parterres de flores y una fuente. Mary llevó al señor Desmond en silla de ruedas a un lugar soleado bajo un árbol. «Allí», dijo, girándose para mirarlo. «¿No te sientes bien?» El señor Desmond cerró los ojos e inclinó la cara hacia el sol, sintiendo el calor en su piel, la brisa en el aire, el sonido del canto de los pájaros. Había olvidado lo que se sentía. «Sí», admitió, con una voz apenas audible. «Es verdad». Mary se sentó en el banco a su lado. «Mi madre solía decir que la luz del sol era la forma que tenía Dios de darnos un abrazo». Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato. El señor Desmond respiró profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones y el sol le calentaba la cara. Entonces Mary sacó una bolsita con migas de pan de su bolsillo. Las había guardado de su almuerzo. «¿Quiere dar de comer a los pájaros?» «Estoy en silla de ruedas, Mary. No puedo perseguir a los pájaros. No tiene que perseguirlos. Solo tiene que extender la mano». Ella vertió algunas migas de pan en su palma. Al principio no pasó nada. Entonces, un pequeño gorrión se acercó saltando.
luego otro. En cuestión de minutos, varios pájaros picoteaban suavemente las migas de la mano del señor Desmond. Usted los miraba, asombrado. Estas pequeñas criaturas intrépidas que no se preocupaban por su silla de ruedas, su dinero o su pasado. Solo querían migas de pan y confiaban en él. No le tienen miedo, dijo Mary en voz baja. Solo son pájaros. No, saben que usted es seguro. Los sienten. El señor Desmond observó a los pájaros y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Algo que había estado congelado durante 2 años. Cuando se acabaron las migas de pan, los pájaros se marcharon volando. Pero el señor Desmond siguió mirando su mano vacía al lugar donde habían estado. Al día siguiente, Mary dijo, «Traeremos más». A partir de ese día, Mary y el señor Desmond iban al jardín todas las tardes cuando hacía buen tiempo. Daban de comer a los pájaros. Se sentaban al sol. Hablaban de todo y de nada. El señor Desmond le contó su infancia, cómo había construido su negocio desde cero, sus primeros días sin dinero pero con muchos sueños. «¿Qué cambió?», preguntó Mary una tarde. «Tuve éxito, me hice rico, y, en algún momento, olvidé por qué había empezado». ¿Cuál era el motivo? El señor Desmond se quedó callado durante un largo rato. «Para cuidar de mi familia, para darles una buena vida». «¿Lo conseguiste?» «Les di dinero, les di una casa grande y cosas caras, pero no les di lo suficiente de mí». Se le quebró la voz y luego mi hija murió y ya era demasiado tarde. Mary le cogió la mano. «No es demasiado tarde para honrar su memoria». «¿Cómo?» «Viviendo, siendo la persona que ella querría que fuera». Al octavo día, Mary probó algo nuevo. «Dame tus manos», le dijo. El señor Desmond dudó, pero luego extendió las manos. Mary las tomó con delicadeza. Eran manos fuertes, manos de hombre de negocios, pero se sentían frías y rígidas. «Mi madre me enseñó algo antes de morir», dijo Mary. «Lo llamaba bailes del corazón. No se necesitan piernas para bailar. Solo necesitas sentir la música». «Mary, no he bailado en mucho tiempo. Solo cierra los ojos». El señor Desmond cerró los ojos. Mary comenzó a tararear una melodía suave y delicada. Mientras tarareaba, movía los brazos de él lentamente, con elegancia, levantándolos y bajándolos, de lado a lado, con movimientos fluidos. Al principio, el señor Desmond se resistió, con los músculos tensos, pero poco a poco se relajó. Sus brazos se movían guiados por Mary, balanceándose como ramas al viento. «Siente el ritmo», susurró Mary. «Siente cómo se mueve tu cuerpo. No estás atascado, estás fluyendo, estás vivo». La respiración del señor Desmond se hizo más profunda. Sus manos, que habían estado frías y rígidas, se calentaron. Sus brazos se movían con más libertad, con más naturalidad. La tensión que había estado soportando durante 2 años comenzó a desaparecer. Cuando terminó la canción, el señor Desmond abrió los ojos. Tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Lo sentí», susurró. «Me sentí vivo». Mary sonrió. «Eso es porque está vivo, señor Desmond. Solo lo había olvidado por un tiempo». A partir de ese día bailaron con el corazón todas las tardes. Los movimientos del señor Desmond se volvieron más suaves, más seguros. Su rostro, que había estado duro y frío durante tanto tiempo, comenzó a suavizarse. Empezó a sonreír más. Empezó a reírse de las bromas de Mary. Incluso empezó a esperar con ilusión las 4 de la tarde, el momento en que la niña llamaba a su puerta y le recordaba lo que se sentía al ser humano. Una tarde, Marcus entró en la habitación y se detuvo en seco. El señor Desmond se reía de verdad, por algo que Mary había dicho. Marcus nunca le había visto reír así, no desde el accidente. «Señor», dijo Marcus con cautela, «parece diferente». El señor Desmond miró a Mary y luego volvió a mirar a Marcus. «Quizá lo esté». Pero a medida que pasaban los días, la preocupación de Mary aumentaba. Visitaba a su padre todas las mañanas y veía cómo se debilitaba cada vez más. Los médicos hacían todo lo que podían, pero sin la cirugía, John se estaba muriendo lentamente. «¿Cómo está tu padre?»,
preguntó el señor Desmond una tarde en el jardín. Mary intentó sonreír, pero le temblaban los labios. Está aguantando. El señor Desmond vio el miedo en sus ojos. Por primera vez en 2 semanas, se sintió culpable. Esa niña lo estaba curando. Lo estaba curando de verdad. No su cuerpo, sino su espíritu. Y su padre se estaba muriendo mientras ella pasaba las tardes con un anciano amargado. Mary, comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, Marcus entró corriendo en el jardín, con el rostro pálido. Señor, siento interrumpir, pero hay una llamada de emergencia. Es del hospital. Es sobre John Patterson. Mary se quedó blanca, saltó del banco. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Marcus parecía incómodo. Ha sufrido un colapso. Lo están llevando a cirugía de urgencia ahora mismo. A Mary casi le fallaron las piernas. El señor Desmond la agarró del brazo para estabilizarla. No, susurró Mary. No, 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 todavía no. Es demasiado pronto. El médico dijo que teníamos más tiempo. Se volvió hacia el señor Desmond, con lágrimas corriéndole por el rostro. Por favor, tiene que ayudarlo. Tiene que salvarlo ahora. El pecho del señor Desmond se encogió. La desesperación en sus ojos era insoportable. Mary, por favor. Ella cayó de rodillas frente a su silla de ruedas, tal como lo había hecho aquel primer día en la sala de espera. He cumplido mi promesa. Lo he estado curando. Ahora sonríe. Se ríe. Se siente vivo. Usted mismo lo dijo. Por favor, mantenga su promesa. Salve a mi padre. Marcus dio un paso adelante, con voz fría y profesional. Señor, tenemos que discutir esto racionalmente. No hay nada que discutir. Mary sollozó. Mi padre se está muriendo ahora mismo. Si no le operan, morirá. Aparecieron otros 2 ayudantes, Stephen y Richard, hombres que llevaban años con el señor Desmond. Parecían incómodos. Señor, dijo Stephen con cautela, quizás deberíamos entrar en... Mi padre no tiene tiempo para entrar, gritó Mary. Se está muriendo. ¿No lo entienden? Se está muriendo. El señor Desmond la miró fijamente. Esa niña que había pasado 2 semanas devolviéndole la vida. Esa niña que no había pedido nada, que lo había dado todo, y su padre se estaba muriendo. Pero Marcus se acercó, con voz urgente. Señor, tiene que pensarlo detenidamente. Acordó que pagaría después de que ella lo curara. ¿Lo ha curado? ¿Puede caminar? El rostro de Mary se descompuso. Eso es lo que pensaba, continuó Marcus. Ella no ha cumplido su parte del trato. Usted no tiene ninguna obligación. Sí lo ha hecho. La voz del señor Desmond resonó como un latigazo. Me ha curado más de lo que ningún médico podría haberlo hecho. Marcus parpadeó. Señor, durante 2 años he estado muerto por dentro. No me importaba nada. No sentía nada. Solo existía. El señor Desmond miró a Mary. Y entonces esta niña entró en mi vida y me recordó lo que significa estar vivo. Pero Señor, todavía no puede caminar. El acuerdo era que ella me curaría. Y lo ha hecho. Ha curado mi espíritu. Ha sanado mi corazón. Me ha devuelto algo que creía perdido para siempre. La voz del señor Desmond se hizo más fuerte. Me ha dado esperanza. Marcus abrió la boca para discutir, pero el señor Desmond levantó la mano. Sé lo que vas a decir, Marcus, que es una mala decisión empresarial, que estoy siendo emocional, que estoy dejando que un niño me manipule. Los ojos del señor Desmond se endurecieron. Y tal vez tengas razón, pero ya no voy a tomar decisiones basadas solo en los negocios. Ya no voy a calcularlo todo. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Sir Marcus lo intentó de nuevo, pero el señor Desmond ya estaba marcando. Doctor Reynolds, soy Jonathan Desmond. Hay un hombre en cirugía de urgencia en este momento. John Patterson. Quiero que haga todo lo posible, y me refiero a todo, para salvarle la vida. Utilice a los mejores cirujanos, el mejor equipo. Pague lo que cueste, yo lo pagaré. ¿Lo entiende? Mary soltó un sollozo de alivio. Sí, todo. El señor Desmond continuó. No me importa el coste, solo sálvelo. Colgó y miró a Marcus. Transfiere $50,000 al hospital inmediatamente.
Marcus palideció. 50,000, señor. La cirugía solo cuesta... He dicho 50,000. 25,000 por la cirugía. 25,000 por su recuperación y rehabilitación. ¿Y Marcus? Sí, señor. Si vuelves a cuestionar mi decisión, estás despedido. Marcus se quedó en silencio. El señor Desmond se volvió hacia Mary. Ella seguía de rodillas, llorando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Se acercó en silla de ruedas y le tocó suavemente el hombro. Tu padre va a vivir, Mary. Te lo prometo. Mary lo abrazó y sollozó contra su pecho. Gracias, gracias, gracias. El señor Desmond la abrazó, con los ojos llenos de lágrimas. Mientras abrazaba a esta valiente niña, recordó haber abrazado a Emma de la misma manera. Recordó su pequeño cuerpo en sus brazos, su confianza en él. Le había fallado a Emma, pero no le fallaría a Mary. Ve, le dijo con suavidad, ve con tu padre. Mary se apartó, se secó las lágrimas y asintió con la cabeza. Empezó a correr hacia el hospital, pero luego se dio la vuelta. ¿Señor Desmond? Sí, eres un buen hombre. Solo lo olvidaste por un tiempo, pero yo lo sabía, siempre lo supe. Luego se fue, corriendo tan rápido como sus piernas le permitían. El señor Desmond se sentó en el jardín, rodeado de sus ayudantes, sintiendo algo que no había sentido en 2 años. Se sentía como él mismo otra vez. Marcus se quedó rígido cerca de él. Señor, le pido disculpas si me he extralimitado. Estabas haciendo tu trabajo, Marcus, protegiendo mis intereses. El señor Desmond lo miró. Pero mis intereses han cambiado. A partir de hoy, vamos a hacer las cosas de otra manera. ¿De otra manera? ¿Cómo, señor? Vamos a recordar que el dinero es solo dinero. Pero las personas lo son todo. Dentro del hospital, Mary corrió hacia el ala quirúrgica. Una enfermera la detuvo fuera del quirófano. Su padre está en cirugía. Podría tardar varias horas, pero se va a poner bien. El señor Desmond lo pagó todo, ¿verdad? La enfermera sonrió amablemente. El doctor Reynolds es el mejor cirujano que tenemos. Su padre está en buenas manos. Mary se desplomó en una silla de la sala de espera, con todo el cuerpo temblando de agotamiento y alivio. Su padre iba a vivir. El señor Desmond había cumplido su promesa. Y de alguna manera, imposiblemente, ella también había cumplido la suya. Porque el hombre que había conocido 2 semanas antes, frío, amargado, muerto por dentro, había desaparecido. En su lugar había alguien que sonreía, alguien que reía, alguien que se preocupaba, alguien que estaba verdaderamente vivo. Mientras tanto, Mary se sentó en la sala de espera todo el tiempo, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, rezando en voz baja. El señor Desmond había llamado 2 veces para ver cómo estaba y había enviado a Marcus a traerle comida, que ella no comió. Finalmente, Elder Reynolds salió del quirófano. Todavía llevaba puesta la bata quirúrgica y parecía agotado, pero aliviado. Mary se puso de pie de un salto. ¿Está bien? ¿Mi padre está bien? El doctor Reynolds sonrió. La operación había sido un éxito. Su padre está estable. Se recuperará por completo. Las piernas de Mary se doblaron. Se desplomó en la silla, sollozando de alivio. Gracias, susurró. Muchas gracias. El doctor Reynolds se sentó a su lado. Estará inconsciente durante varias horas, pero podrá verlo una vez que lo trasladen a la sala de recuperación. Mary asintió con la cabeza y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando el doctor Reynolds se alejó, Mary cerró los ojos y susurró, «Gracias, Dios. Gracias, señor Desmond. Gracias». Se quedó allí sentada otra hora esperando. Entonces, una enfermera vino a decirle que habían trasladado a su padre a una habitación. Mary corrió por el pasillo y entró precipitadamente por la puerta. John yacía en la cama del hospital, pálido y débil, pero respirando con regularidad. Estaba rodeado de tubos y monitores, pero estaba vivo. Mary se subió a la silla junto a su cama y le tomó la mano. «¿Estás bien, papá?», le susurró. «Vas a estar bien». Se quedó allí toda la noche, negándose a irse, negándose a dormir. A la mañana siguiente, Mary seguía en la silla cuando oyó un alboroto en el pasillo. Voces, voces emocionadas. «¿Lo has visto? No me lo puedo creer. Es imposible».
Mary se levantó y se asomó por la puerta. Las enfermeras y los médicos se habían reunido alrededor de alguien al final del pasillo, alguien en una silla de ruedas. El señor Desmond. El corazón de Mary dio un vuelco. Salió de la habitación de su padre y se dirigió hacia la multitud. El doctor Chen, el neurólogo del señor Desmond, le estaba examinando las piernas con una expresión de total sorpresa en el rostro. «Mueva los dedos de los pies otra vez», dijo el doctor Chen. Mary se abrió paso entre la multitud y lo vio. Los dedos de los pies del señor Desmond se movían. No mucho, solo ligeras sacudidas, pero se movían. ¿Cómo es posible? El doctor Chen respiró hondo. El daño en su columna vertebral era permanente, completo. Hicimos todas las pruebas. No había función nerviosa por debajo de la cintura. El señor Desmond se quedó mirando sus pies con el rostro pálido. Lo sentí esta mañana, un hormigueo. Pensé que era mi imaginación, pero luego vi que mis dedos se movían. El doctor Chen presionó sus dedos contra la pierna del señor Desmond. ¿Puede sentir esto? Sí. Débilmente, pero sí. El médico movió su mano más abajo. ¿Y esto? Sí. El doctor Chen se levantó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Esto es médicamente imposible. Sus nervios se están regenerando. Pero eso no ocurre con este tipo de lesiones. Simplemente no ocurre. Marcus estaba cerca, con el rostro pálido como un fantasma. ¿Está diciendo que podría volver a caminar? Estoy diciendo que no sé lo que estoy diciendo, admitió el doctor Chin. Tenemos que hacer más pruebas, resonancias magnéticas, estudios de conducción nerviosa, todo. Pero, señor Desmond, sus nervios están mostrando signos de vida. Eso no debería ser posible, pero está sucediendo. La multitud murmuró con asombro. El señor Desmond levantó la vista y vio a Mary de pie al borde de la multitud. Sus miradas se cruzaron. Él lo supo exactamente cuándo había comenzado. Fue ayer, en el jardín, cuando tomó la decisión de salvar a John. Cuando eligió el amor por encima del dinero, cuando recordó lo que significaba estar verdaderamente vivo. Fue entonces cuando sintió el primer destello. Tan débil que pensó que lo había imaginado, pero era real. «Mary», dijo el señor Desmond en voz baja. Ella se acercó, con los ojos muy abiertos. «Ven aquí». Mary se acercó a la silla de ruedas. El señor Desmond extendió la mano y tomó su pequeña mano entre las suyas. «Tú lo has hecho», susurró. «Tú me has curado». Mary negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. «No, el amor te ha curado. Solo necesitabas volver a creer». Los ojos del señor Desmond se llenaron de lágrimas. Durante 2 años, los mejores médicos del mundo le habían dicho que nunca volvería a caminar, que su estado era permanente, irreversible. Pero esta niña imposible y valiente, sabía algo que los médicos no sabían, que el cuerpo y el espíritu están conectados, que cuando el corazón despierta, a veces el cuerpo recuerda. El doctor chincarraspeó. «Señor Desmond, tengo que hacerle esas pruebas inmediatamente. Esto no tiene precedentes». «Más tarde», dijo el señor Desmond, sin apartar los ojos de Mary. «Primero tengo que ver a alguien», dijo mientras se dirigía en silla de ruedas por el pasillo, con Mary caminando a su lado y un grupo de enfermeras y médicos siguiéndoles a distancia. Llegaron a la habitación de John. El señor Desmond entró en silla de ruedas. John estaba despierto, mirando al techo con ojos cansados. Cuando oyó la silla de ruedas, giró la cabeza. «Señor Desmond», dijo John con voz débil, pero sorprendida. «Señor Patterson». El señor Desmond se acercó a la cama con su silla de ruedas. «Quería ver cómo estaba usted personalmente. El Dr. Reynolds dice que la operación fue un éxito». «Gracias a usted», dijo John con los ojos llenos de lágrimas. «Me ha salvado la vida. No sé cómo agradecérselo. No tiene por qué agradecérmelo». Su hija, la voz del señor Desmond se quebró. «Su hija es extraordinaria. Ella también me salvó la vida». John miró a Mary, que estaba de pie junto a la silla de ruedas. «Ella es lo mejor que me ha pasado nunca». «Lo creo», dijo el señor Desmond. Hizo una pausa y luego añadió. «Señor Patterson, cuando se recupere, me gustaría ofrecerle un puesto en mi empresa como contable senior,
Buen sueldo, prestaciones completas, incluido el seguro médico. John se quedó boquiabierto. ¿Qué? Señor, yo no. Usted es un buen hombre que ha tenido mala suerte. Se merece una oportunidad para reconstruir su vida y cuidar de su hija como se merece. John empezó a llorar. Gracias. Que Dios le bendiga. Gracias, dijo el señor Desmond, asintiendo con la cabeza. Y luego se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió. Señor Patterson, su hija me hizo una promesa hace 2 semanas. Dijo que me curaría si yo le salvaba la vida. En ese momento, pensé que era imposible, pero esta mañana he sentido cómo se movían los dedos de los pies por primera vez en 2 años. Los médicos dicen que mis nervios se están regenerando. Dicen que es imposible, pero está sucediendo. John miró a Mary con asombro. Su hija no solo curó mi cuerpo, continuó el señor Desmond, con la voz cargada de emoción. Curó mi alma. Me recordó lo que significa ser humano. Me devolvió algo que creía haber perdido para siempre. La esperanza. Mary se acercó a la cama de su padre y le tomó la mano. John la atrajo hacia sí y le besó la frente. «Esa es mi niña», le susurró. Durante los días siguientes, el hospital estuvo alborotado con la noticia. El multimillonario paralítico, cuyos nervios se estaban regenerando misteriosamente. La niña que había prometido curarlo. Lo imposible se hacía posible. El doctor Chin realizó todas las pruebas imaginables. Las resonancias magnéticas mostraron que la médula espinal del señor Desmond, que antes presentaba daños completos, ahora mostraba signos de regeneración neural. Los estudios de conducción nerviosa revelaron actividad eléctrica donde no debería haberla. «Llevo 30 años como neurólogo», le dijo el Dr. Chin a Marcus en el pasillo. «Nunca había visto nada igual. Desafía todo lo que sabemos sobre las lesiones de la médula espinal». «¿Puede explicarlo?», preguntó Marcus. El Dr. Chin negó con la cabeza. «Médicamente no. El daño era demasiado grave. Una regeneración de esta magnitud no debería ser posible». «Entonces, ¿cómo?». El doctor Chin miró hacia la habitación del señor Desmond, donde Mary estaba de visita. «No lo sé, pero esa niña me dijo algo ayer. Dijo que el cuerpo puede curarse cuando lo hace el espíritu». Me reí de ella, pero ahora se calló. Ahora ya no me río. Marcus se quedó en silencio, con el rostro preocupado. Se había opuesto a ayudar a Mary. La había llamado manipuladora. Había intentado impedir que el señor Desmond pagara la cirugía y se había equivocado. Completamente equivocado. Al día siguiente, Marcus fue a la habitación del señor Desmond. El señor Desmond estaba practicando mover los pies, con el rostro intensamente concentrado. «Señor», dijo Marcus en voz baja, «le debo una disculpa». El señor Desmond levantó la vista. «¿Por qué?». «Por dudar de usted, por intentar impedir que ayudara a Mary y a su padre. Me equivoqué». El señor Desmond observó a su asistente durante un largo momento. «Usted estaba protegiendo mis intereses. Ese es su trabajo. Pero olvidé que sus intereses no son solo económicos. Usted es un ser humano, no una empresa». La voz de Marcus se quebró. «Lo siento, señor. Debería haber confiado en su criterio». El señor Desmond asintió lentamente. «Ambos hemos aprendido algo, Marcus. Yo he aprendido que el dinero no significa nada si no se utiliza para hacer el bien. Y tú has aprendido bien que, a veces, lo imposible es posible después de todo». Marcus esbozó una pequeña sonrisa. «Sí, señor». 2 semanas más tarde, John fue dado de alta del hospital. Estaba débil y necesitaba fisioterapia, pero estaba vivo y se estaba recuperando. El señor Desmond envió un coche para llevar a John y Mary a su pequeño apartamento. Pero cuando llegaron, se encontraron con algo inesperado. El apartamento había sido limpiado y pintado. Habían traído muebles nuevos, un cómodo sofá, una cama adecuada para Mary, una mesa de cocina y sillas. La nevera estaba llena de comida. Mary recorrió el apartamento tocándolo todo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó John al conductor. «El señor Desmond lo ha organizado». «Señor», dijo, «se merece volver a casa y empezar de nuevo». John se sentó en el nuevo sofá y se llevó las manos a la cabeza, abrumado. Mary se subió al sofá a su lado y lo abrazó con fuerza. «Ahora todo va a ir bien, papá.
Todo va a ir bien. Y por primera vez en meses, John lo creyó. En el hospital, el señor Desmond continuó su recuperación. Trabajó con fisioterapeutas todos los días, esforzando su cuerpo para recordar lo que había olvidado. La regeneración nerviosa fue lenta pero constante. Después de 3 semanas, podía mover los pies voluntariamente. Después de 4 semanas, podía sentir sensibilidad en ambas piernas. Después de 5 semanas, con la ayuda de 2 terapeutas, el señor Desmond se puso de pie. Le temblaban las piernas. Tenía los músculos débiles por 2 años de inactividad, pero estaba de pie. Los terapeutas que estaban en la sala rompieron en aplausos. El señor Desmond miró sus pies, plantados en el suelo, y las lágrimas le corrían por el rostro. «Estoy de pie», susurró. «De verdad estoy de pie». El doctor Chen, que observaba la sesión, sacudió la cabeza, sin poder creerlo. «Esto es extraordinario, realmente extraordinario. Necesitará meses de fisioterapia para recuperar la fuerza. Pero, señor Desmond, volverá a caminar». Esa noche, el señor Desmond llamó a Mary. Ella y su padre estaban cenando en la mesa de la cocina, espaguetis que había cocinado John. Su primera comida desde que había vuelto a casa. «Hola», Mary respondió. «Mary, soy el señor Desmond. Quería decirte que hoy me he levantado». Mary dejó caer el tenedor. «¿Te has levantado? ¿De verdad se ha levantado?» «Sí, con ayuda, pero lo he conseguido». Mary empezó a llorar. John cogió el teléfono preocupado. «Señor Desmond, ¿va todo bien?» «Todo va perfectamente, señor Patterson. Solo quería decirles a usted y a Mary que los médicos dicen que volveré a caminar. Llevará tiempo, pero lo conseguiré». A Jay se le llenaron los ojos de lágrimas. «Es maravilloso, señor. Es un milagro». «Sí», dijo el señor Desmond en voz baja. «Lo es». Pasaron 6 meses. John comenzó su nuevo trabajo en Desmond Industries. Al principio, le preocupaba que la gente le guardara rencor, que pensaran que solo había conseguido el puesto gracias a Mary. Pero John era un contable experto y pronto demostró su valía. El señor Richardson, su antiguo jefe del banco, se enteró del nuevo puesto de Shaw y le llamó para felicitarle. Pero había envidia en su voz. «Has tenido suerte, John». «No», dijo John en voz baja. «He sido bendecido. Hay una diferencia». Mary volvió a la escuela. Al principio, los otros niños le hacían preguntas sobre el multimillonario y la curación milagrosa. Pero con el tiempo, la vida volvió a la normalidad. Excepto que no era normal, era mejor. John y Mary tenían ahora un bonito apartamento. Tenían suficiente comida. No tenían que preocuparse por el dinero por primera vez en años. Y John volvió a sonreír. Volvió a cantar en la ducha. A veces, por las tardes, bailaba con Mary en la cocina, como solía hacer con su madre. La música había vuelto. Mientras tanto, el señor Desmond continuó con su fisioterapia. Era un trabajo agotador. Sus músculos tenían que volver a aprender todo, pero él estaba decidido. 3 meses después de ponerse de pie por primera vez, dio sus primeros pasos. Solo 3 pasos con un terapeuta a cada lado, pero eran pasos reales. Al 4.º mes, podía caminar con un bastón. Al 5.º mes, podía caminar distancias cortas sin ayuda. La comunidad médica estaba desconcertada. Se escribieron artículos en revistas médicas. El Dr. Chin dio presentaciones en conferencias. Todos querían entender cómo un hombre con daño completo en la médula espinal podía recuperarse así, pero nadie podía explicarlo. «Es algo sin precedentes», dijo el Dr. Chin a los periodistas. «Podemos documentar la regeneración, pero no podemos explicar por qué ocurrió. No debería haber sido posible». Pero el señor Desmond sabía por qué. Era porque una niña de 9 años le había recordado cómo esperar, cómo amar, cómo vivir. Y de alguna manera, cuando su espíritu se curó, su cuerpo le siguió. 6 meses después de aquel primer día, en la sala de espera del hospital, Desmond Industries celebró su reunión anual de la empresa. El evento se celebró en un gran salón de baile en el centro de la ciudad. Asistieron cientos de empleados, junto con socios comerciales, inversores y líderes de la comunidad. Mary y John se sentaron en la primera fila. Mary llevaba un vestido nuevo que le había enviado el señor Desmond, sencillo pero bonito. John llevaba un traje, el primero que se compraba en años,
Marcus se subió al estrado para pronunciar el discurso de apertura. Damas y caballeros, gracias por venir esta noche. Este último año ha sido extraordinario para nuestra empresa, pero lo que es más importante, ha sido extraordinario para el hombre que la dirige. Las luces se atenuaron y un foco se centró en un lado del escenario. Es un honor para mí presentarles a un hombre que nos ha mostrado a todos lo que es la resiliencia. Un hombre que se negó a rendirse incluso cuando todos los médicos le dijeron que lo hiciera. Un hombre que encontró la esperanza en el lugar más inesperado. El público aplaudió educadamente, esperando ver al señor Desmond entrar en el escenario en su silla de ruedas, como había hecho en la reunión del año pasado. Pero eso no fue lo que ocurrió. Se abrió el telón lateral del escenario y el señor Desmond salió caminando. Sin silla de ruedas, sin bastón, simplemente caminando con paso firme por el escenario. El salón de baile estalló. La gente se puso de pie, aplaudiendo, jadeando, algunos llorando. El señor Desmond caminó. Caminó de verdad hasta el centro del escenario y se paró en el podio. Los aplausos duraron 1 minuto entero. En la primera fila, Mary lloraba. John la rodeaba con el brazo, con lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente, el señor Desmond levantó la mano para pedir silencio. «Gracias», dijo con voz fuerte y clara. «Sé que muchos de ustedes pensaban que no volverían a verme caminar. Para ser sincero, yo tampoco lo creía». Hizo una pausa y miró al público. «Hace 2 años, tuve un accidente que me dejó paralítico. Los médicos me dijeron que el daño era permanente. Me dijeron que aceptara mi nueva realidad. Y así lo hice. Acepté que nunca volvería a caminar. Pero más que eso, acepté que nunca volvería a vivir de verdad. La sala estaba completamente en silencio. Me volví amargado, enfadado. Alejé a la gente. Dejé de preocuparme por nada más que mi propio dolor. La voz del señor Desmond se llenó de emoción. Y entonces, hace 6 meses, una niña de 9 años se arrodilló delante de mi silla de ruedas y me hizo una promesa imposible. Me dijo que si yo salvaba la vida de su padre, ella me curaría. Miró directamente a Mary. Todos se rieron. Mi equipo pensó que era ridículo. Yo pensé que era ridículo. Pero esta niña, esta valiente e imposible niña, cumplió su promesa. El señor Desmond salió de detrás del podio y caminó hacia el frente del escenario. Ella no me curó con medicina ni cirugía. Me curó recordándome lo que significa ser humano. Me enseñó que la curación no comienza en el cuerpo, sino en el espíritu. Me mostró que la esperanza es más poderosa que cualquier diagnóstico médico. Y me dio algo que creía haber perdido para siempre. Una razón para vivir. Se le quebró la voz. Los médicos aún no pueden explicar cómo se regeneraron mis nervios. Lo llaman un milagro médico. Pero yo sé la verdad. No fue un milagro de la ciencia. Fue un milagro del amor. El señor Desmond se volvió hacia Mary y le tendió la mano. «Mary, ¿podrías subir aquí, por favor?» Mary dudó. Entonces John la empujó suavemente hacia adelante. Ella subió los escalones hasta el escenario y el señor Desmond le tomó la mano. «Damas y caballeros, esta es Mary Patterson. Hace 6 meses no tenía nada. Su padre se estaba muriendo. Había vendido todas sus pertenencias. Había suplicado ayuda a todos sus conocidos. Y cuando nadie más la escuchó, acudió a mí, un desconocido, un hombre amargado en silla de ruedas, y me ofreció todo lo que tenía. Miró a Mary. Ella me ofreció esperanza. El público guardó silencio y muchos se secaron las lágrimas. El padre de Mary, John Patterson, ahora trabaja para esta empresa. Pero esta noche quiero anunciar que voy a hacer algo más. Voy a crear la Fundación Emma Patterson en honor a mi hija y madre de Mary para ayudar a las familias que se enfrentan a una crisis médica. Ninguna familia debería tener que elegir entre la vida de sus seres queridos y la ruina financiera. Los aplausos fueron atronadores. El señor Desmond esperó a que se hiciera el silencio y continuó. Se rieron cuando Mary hizo su promesa. Dijeron que era imposible. Dijeron que solo era una niña desesperada haciendo afirmaciones descabelladas. Hizo una pausa y miró al público. Pero al final, la niña que no tenía nada le dio al hombre que lo tenía todo lo único que el dinero nunca podría comprar. Fe,
familia y una segunda oportunidad en la vida. El señor Desmond se volvió hacia Mary. Gracias, Mary. Gracias por salvarme. Mary le sonrió con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias por creer en mí. El señor Desmond la abrazó y el salón de baile estalló en aplausos una vez más. La gente estaba de pie, vitoreando, llorando. En la primera fila, John estaba de pie con las manos juntas sobre el corazón, abrumado por la emoción. Su hija, su valiente y hermosa hija, había logrado lo imposible. Había sanado a un hombre destrozado. Había salvado la vida de su padre. Y, en el proceso, había recordado a todos los que la veían que los milagros aún existen, solo que a veces llegan de forma inesperada, como una niña de 9 años con zapatos gastados y un espíritu inquebrantable. Mientras los aplausos continuaban, el señor Desmond y Mary cruzaron el escenario de la mano. El multimillonario que había aprendido a vivir de nuevo y la niña que le había enseñado cómo hacerlo. Detrás de ellos, el foco iluminó a Marcus, de pie entre bastidores, con lágrimas corriendo por su rostro. Se había equivocado al dudar. Todos se habían equivocado, porque a veces las promesas más imposibles son las que lo cambian todo. Y a veces sanar no significa arreglar lo que está roto. A veces solo significa recordar cómo volver a tener esperanza. Espero que hayas disfrutado viéndolo tanto como yo disfruté creándolo. Dale a me gusta, comparte y comenta las lecciones que has aprendido. Cuéntame desde dónde lo estás viendo en los comentarios a continuación. Nos vemos en mi próximo video.